bienvenidos a todos al 10º episodio de Soy Colegial. Gracias a todos por su apoyo hasta el día de hoy. Vamos por el 10º episodio y para mí es un placer haber tenido todos estos invitados que tenía hasta el día de hoy. Obviamente, pues tener a la invitada que tengo hoy para mí es un gran orgullo y desde pequeño la he visto jugar y pues últimamente nos hemos mantenido en comunicación y desde el día 1 de este programa me ha estado apoyando, así que para mí es un honor y un orgullo tenerla en el día de hoy. Ella jugó en la Universidad de Florida, ha jugado muchos años en el exterior, ha representado a Puerto Rico hasta en Olimpiadas y para mí es grande tenerla en mi programa. Quiero darle la bienvenida, pero antes de eso quiero exhortarlos a que nos sigan en todas las redes, en Bolimanía TV en YouTube y en Bolimanía en Instagram, Twitter y Facebook. Así que sin más preámbulos, aquí les presento a nuestra invitada de hoy, Aury Cruz. Aury, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás todo? Todo bien. Una mosca ahí. Si hubiese estudiado en UF, pues you should have like gator jumped that fly. Claro, pero tú sabes que eso no es lo... Digo, puedo tratarlo, pero eso no es lo mío. Aury, estamos hablando fuera del Aury fuera del aire, de tus proyectos, ¿verdad? En un futuro cercano. Cuéntame un poquito de eso que salió hace poco. Ha sido una de las pocas noticias que hemos tenido durante esta larga cuarentena. Así que cuéntame un poquito de eso y ¿verdad? ¿Qué crees? Pues nada, yo lo tenía súper callado. Y yo para guardar un secreto para mí es súper difícil. Y imagínate que todo el mundo me llamaba para hacer entrevistas, inclusive hasta la prensa, que Fernando Rivas, que para mí se me hace bien difícil, el que lo conocen a él, o es mejor no contestarle las llamadas, o si no, evadirle todas las preguntas que él haga. Y yo yo me mantuve como 1 mes y medio callado. Y desde, o sea, ¿ya tú sabías desde antes que tú no querías volver a jugar afuera y se te dio esta oportunidad o cómo fue? Sí, mira, ya yo llevaba un par de añitos que yo decía, ya yo me quería regresar a Puerto Rico a jugar, pues, terminar en la Liga Superior, que fue donde yo empecé, y quería empezar a darle continuación a lo que yo había estado dando con mis clínicas y hacer otros proyectitos que tengo en mente, no para cuando ya mi cuerpo no diera más y que estuviera out, como que decía, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Pero yo quería hacerlo más o menos un proceso. Y me dio esa oportunidad de diciembre del año pasado. Ya yo tenía que regresar a Puerto Rico porque teníamos que presentarme con la selección para el repechaje, que era el último ticket para ir para Tokio. Claro. Y como mi equipo en Italia estaba surgiendo problemas y ya el equipo se iba a romper, pues yo dije, sería perfecto, como que terminar el contrato y voy a estar súper bien porque la Liga Superior empieza en enero y no voy a estar como que out of shape ni fuera de ritmo. Uh-huh. Y ahí fue que yo decidí, hablé con mi agente y le dije, yo me quedo. Y me dice, te tengo 4 contratos. Y yo le dije, te tengo 2 en Brasil y te tengo 2 en Italia. Y yo decía, no, como que ya yo había hecho, o sea, como que había cerrado. Y era un motivo como mental. Yo decía, ya yo llevo mis 15 años jugando fuera, más los 4 que estuve en la universidad. Y decía, ya era demasiado, ya era como que too much. La familia, pues todo el mundo crece. Mi sobrino, Evan, hablando de high school y se iba para la universidad y como que ese touch y ese feeling con la familia, yo decía, este es el momento de empezar y aprovecharlo. Y él me dice, ¿tú estás segura? Y yo, sí, me voy a quedar en Puerto Rico. Y me dice, ¿quieres que bregue tu contrato? Y dije, no te preocupes, que ya yo lo tengo todo calculado. Y yo decía, ay, Dios mío, por favor, que esta liga se dé, porque estoy, votando contratos claro. de que bueno, que me podía haber quedado en Italia. Inclusive el de Brasil, y me decía, te tengo uno en Brasil, es más cerca, y yo, cercana, así como que ahora tengo que viajar, lo mismo que para escalas como quieras. Exacto, tú lo ves, pues nosotros estamos en Norteamérica, Caribe, y ellos están en el sur, tú dices que eso está ahí al lado, hasta que te montas en el avión. Como a 5 sitios. Hasta que te montas en el avión y
obligado, tienes que ir o para Panamá o te tienes que ir para Miami, ¿sabes? Son 2 horas y media o son 4 horas y media para después ver a bajar, son 8. Cuando tú miras, eso es un viaje de... Y le dije, mira, no, ya yo tengo que pues, tomar la decisión y siempre va a llegar. Y uno como atleta, elite y que está en rendimiento, a veces es bien difícil tomar esa decisión cuando tú estás acostumbrado Bueno, ok, vámonos. yo, ¿cuántas veces tú has dicho, ya yo no quiero volver? Porque yo he visto ese titular un par de veces. O sea, no quiero volver, ya me quiero quedar en Puerto Rico. Y lo otro que te quería decir, ahora que están los playoffs, ¿verdad? Pasando, mencionan mucho como LeBron James ha durado tanto, tú dijiste, hasta que el cuerpo no me dé más, pero te sigue rindiendo. ¿Cuál tú crees que han sido las claves para tú, ¿verdad? Tener esa durabilidad durante tantos años? La actividad, tú no le puedes darle shutdown a tu cuerpo. Y obviamente yo he estado súper acostumbrada de que llegaba de la universidad, bueno, inclusive ni llegaba a la universidad, porque yo venía a la universidad 4 días o una semana, veía a la familia y regresaba. Claro. Yo hice Summer A y yo hice Summer B. Summer B era obligatorio porque en femenino la pretemporada. La temporada es en fall semester, porque ahí no hay break de que tú le digas a tu coach y dice, yo llego cuando empiecen las clases y me dice, no, mamita, tú estás aquí, Summer B, y ya el equipo empieza a entrenar. Y coges clases y empieza, es como si empezara un año. Exacto, y tú lo ves como que un castigo, pero ellos te lo dibujan ahí, mira, porque estás adelantando clases, claro. Pero es que porque te están esperando, o sea, de todo para que te pongas ready. Claro. Pero era demasiado, y yo creo que yo llevo desde el 2015 diciendo como que basta, ya yo estaba mentally drained, porque nunca tenía tanto el descanso. Mi descanso era de una semana o máximo una semana y media, y o sea, tú estás ahí empujándole el cuerpo. A lo mejor, obviamente, el cuerpo aguanta porque mentalmente, o sea, tú estás activo y you're pushing your body, pero la mente se cansa, y cuando la mente se cansa, y es que el cuerpo empieza a shut down. 2016, después de Río, que bueno, yo regresé, estuve como 3 días y ahí me fui para Italia. Y todavía me acuerdo hasta el día de hoy que él me dice, ¿qué vas a hacer el próximo año? Y le dije, no, ya yo terminé. Y me dice, pero mira, tú te puedes quedar aquí y aquí te damos de todo y puedes bajar como que bajar el rol tuyo y estás cómoda, ¿sabes? Y te vamos a pagar lo mismo y tu rol. Y yo, no. Y después, ¿qué pasó? Vino el huracán María. Y yo tenía un contrato para irme el próximo año. O sea, más que ellos me estaban pidiendo, tenía otro contrato para irme a Polonia. Pero ya yo estaba mentally drained, y cuando vino el huracán, yo dije, wow, ¿qué va a pasar ahora? Porque ya no, o sea, pues como tú dices, las puertas se cerraron y el mercado no se abría hasta enero. Claro. Es un milagro así. Y yo ahí, mi teléfono suena, mi agente que me llama y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te va? Y yo pues, como que contando la situación, cómo estaba Puerto Rico, y él me dice, pues tienes como 2 semanas y media para empezar a prepararte, porque te tengo un contrato y te vas. Y yo, pero es que eso no es así, tengo que hablar con mi familia. Y cuando él me dijo el contrato y me dijo la cantidad, le dije, papi, mami, yo los quiero mucho, pero aquí no hay trabajo, me tengo que ir. Los veo pronto. Exacto, y ahí es como que la mente hizo... ¿Y cuán difícil fue para ti? Para Turquía. Perdón, que se me cortó la transmisión un poquito. Pero, ¿cuán difícil fue para ti, verdad, después de que pasa todo eso en Puerto Rico, irte, verdad, después de un poquito de inactividad? No fue tan difícil porque yo estaba activa, yo estaba entrenando con un grupito en la playa, inclusive había jugado un torneo con Ashley Vázquez, que es uno de los Norseca, pero obviamente como que impedía muchas cosas para poder continuar los torneos de proyecto que tenían en la federación. Claro. Y le dije, mira, apareció este torneo, y o sea, lo que gracias a Dios que siempre que yo llegaba a Puerto Rico cogía 1 o 2 semanas de descanso, que decirle, me voy a comer el mundo y
voy a dormir, como que era nada de pesa ni de cancha, y ahí empezaba a volver. Pero esta cuarentena ahora me ha cogido. Ha sido bien larga y ¿verdad? Yo he estado entre Estados Unidos y Puerto Rico, que he visto, como quien dice, los dos mundos, porque en Puerto Rico pues es bastante restrictivo y acá pues hay un poquito más de libertad, ¿verdad? Correcto. Pero ya quiero empezar desde los inicios. Nosotros todos sabemos que tienes una hermana que te guió desde el principio. ¿Cómo fue seguirla, verdad? Porque ella fue de etapa en etapa y tú ibas detrás de ella. ¿Cómo fue eso para ti? Obviamente, Evi y yo tenemos 8 años de diferencia. Entonces, eso es un montón. Claro. Y lo más que yo podía haber seguido era de que, obviamente, en mi casa, solamente mi papá era el que conducía. Mi madre nunca conducía. Si mi papá estaba trabajando, pues nosotros íbamos en transportación pública. Y a Eva ser mayor, a veces pues podía conseguir una de las amistades para venir y las recogía, o si no, ella se quedaba en casa de esas amistades que jugaban en el mismo equipo y llegaba. Casi todo lo demás pues eran en transportación pública con mi mamá. Y llegaba a un punto que a mí no me gustaba porque obviamente para poder llegar a un juego o a una práctica que era a las 11 de la mañana, te tenías que ir desde las 7 de la mañana. Wow. A esperar esa transportación a lo que llega y a lo que llega el punto y hacer la conexión. Y después poco a poco, pues ahí pues, mi papá fue haciendo un poco los ajustes para poder ir a participar y poder impulsarnos a nosotros poder llegar. A Eva yo la vi jugar bastante con la selección, inclusive cuando jugó superior. Y después ahí fue que se cayó un poco como tú dices, la química de seguir, porque a pesar que ella me lleva 8 años, ella se graduó. Tú en sexto grado y ella estaba en la universidad. Ella estaba, exacto, ahí se va para la universidad, se supone que se fuera para la universidad. Ella había firmado un letter of intent en University of Illinois y después decidió que se quería quedar en Puerto Rico. Había firmado en la Universidad en el Colegio de Mayagüez y con tanto compromiso que tenía con la selección, porque ella jugaba ambas selecciones, como la de baloncesto y la de voleibol, pues viajaba un montón, o sea, ella casi nunca estaba en Puerto Rico. Mi hermana no vio mi carrera infantil. Mi hermana la viene a ver cuando ella decide, después de que se va para España, ella cortó su año de estudio y decidió irse a jugar profesional. Cuando ella regresa a los 3 años de España, ya yo estaba en 10. Y que todavía me acuerdo hasta el sol de hoy que ella llegó un día de sorpresa a la Bayamón. Ya yo estaba ya en Bayamón Militares. Y ella llega a la Bayamón Militar y con unas amistades. Y yo lo que veo en las amistades, yo, ay, qué linda, qué bueno, viniste a verme. Y de momento cuando yo vi lo que veo a mi hermana, pues obviamente me sentí súper... pero fue mucho de aprendizaje. Yo creo que todas las cosas que ella hizo, yo aprendí, de las que no hizo, pues yo pude aprovecharlas. Y obviamente como que darle secuencia a muchas cosas que ella no hizo. Ella por lo menos pudo ir a verme jugar en la universidad y me acuerdo todavía el año del Senior Night, que viene toda tu familia a tomarse. Ella empezó a llorar y yo, ¿por qué tú lloras? Y ella me dice, es que es tu último juego. Y yo le digo, no es mi último juego, porque obviamente yo digo, no es mi último juego porque nosotros como que jugamos regionales, el NCAA Tournament, y ahí después fulana me explica, tú aprovechaste algo que yo no aproveché, y a pesar que yo he hecho cosas grandes, pues me arrepiento un poco porque si hubiese tenido esa misma experiencia que tú tuviste, y yo me quedé, ok, pero como joven al fin, como que no podía entender muchas cosas hasta el sol de hoy. Sí, definitivamente cerraste un capítulo que para ella también significó mucho. Correcto. Para ti, o sea, verla a ella cumplir, ¿verdad?, sus metas y todo eso, ¿fue más una motivación o era más una presión como que pues yo tengo que hacer lo que Eva hizo? ¿O cuál era tu manera de pensar?
No, mi manera de pensar era, yo siempre pensaba en mí y era de que cosas de lograr, y decía, mi hermana pues logró eso y yo pues yo puedo hacerlo también. Y en el transcurso, inclusive de cuando yo empecé a jugar superior, a mí me decían evita, ¿sabes? Yo creo que tú también has pasado por eso, esa comparación entre tú y tu padre. Bueno, a mí me ¿Sabes? pasa mi nombre, o sea, mi nombre es Pelegrín, así que eso es inevitable, Ajá. pero a mi hermano le ha pasado. Es que mi Okay. hermano no tiene el mismo nombre, ¿entiendes? Y es cómico porque es como que, pues, si dijeron Pele, pues yo miro, pues, pensando que soy yo, ¿verdad? Este, Y pero sí. llegaba un tiempo de que, Evita, la hermana de Eva, y, o sea, yo como que estoy jugando mi categoría, estoy haciendo lo mismo, hasta que un día dije, like, stop. Yo digo, yo me llamo Auri. Y yo soy Auri Cruz, y que, no, pero tú eres la hermana, Eva es mayor que tú, y yo como que, a mí no me importa. O sea, yo estoy aquí para hacer lo mío y hacer mi nombre y apoyar al equipo que yo estoy jugando. Pata, yo juego en las Llaneras y mi hermana juega con las Mets de Guaynabo. Y ahí es como que la gente empezó y como que empezaban como que a hacer las riñas. Y todavía me acordaba que hubo un tiempo que Toa Baja y Guaynabo empezaron a jugar una serie, como que los cruces para poder entrar a semifinales y todo era como que Evita y yo decía, no, es Auri contra Eva y basta. Claro. Y como que, pero fue siempre así, yo siempre pensando en mí, en las cosas que quería hacer, inclusive para la universidad yo no sabía mucho de NCAA y era mi mamá que me decía, como que tú te vas a estudiar para allá afuera y yo, Está ok, bien, no sí. hay problema, o sea, no sé ni lo que ¿En está qué, pasando. Auri, en qué momento tú empiezas como que a destacarte? Yo no, ¿verdad? Nunca vi tu carrera de high school ni he escuchado mucho, pero ¿en qué momento tú empiezas como a despuntar que tú dices, oye, yo puedo ser buena y puedo hacer del boli quizá una carrera o quizá un trabajo? Yo creo que uno de mis problemas ha sido de que la humildad, yo y todavía como que no aceptaba como que muchas cosas y pues yo seguía pues callada, como dice, humilde, haciendo mis cositas. Y a Pero veces que un problema era que tenías poca humildad o que tenías mucha humildad. yo creo que era demasiado mucha humildad, porque todavía a los 14 años yo no entendía por qué yo jugaba con las niñas de 15 y 16. Ah, como que era más inocente, como que pues tú no estabas pensando en que yo soy la mejor. Exacto, yo quería jugar con mis amistades y con mi grupo y con mi edad. Pero siempre jugaba con una categoría mayor. Y no fue hasta que jugué con Grillo Avilés que me decía, es que tú tienes un potencial que tú necesitas seguir explotando y subiendo el nivel. Por eso es que nosotros te ponemos con la Claro. jugadora, más que puedes ayudar, pero también te puede ayudar a ti. Ujú. No es conveniente de que tú juegues con las niñas o sea, como que tu categoría cuando lo dominas. Se You atrasa. need, you need a challenge. Y yo como que, ok, que ¿Y no fue hasta los 14, 15 que ahí es que yo entro a la selección mayor. eso mismo te iba a preguntar, en qué momento entras a la selección y cómo fue eso para ti? Fue igual, o sea, obviamente ya en los entrenamientos de la selección mayor yo iba por obligación, porque tenían que llevar a mi hermana. Si o teníamos que ir a recoger a Eva a los entrenamientos o había que llevarla. Yo no me dejaban, yo pues salía de la escuela, salía del club, mi papá me venía a recoger para después ir a recoger a mi hermana. Y yo lo que hacía era pues jugar. Y a veces me metía en la cancha y decía, yo preguntaba, mira, ¿me puedo parar ahí en la 6? Y Alejandro Román, sí, entra. Y yo me paraba en la 6 como el bolita y ya yo estaba en la prejuvenil para esos tiempos y me cita una vez Carlos Beltrán, que es uno que me ha llevado, el licenciado Carlos Beltrán, Sí. que es el que me ha llevado casi de la mano casi toda mi trayectoria. Y me dice, mira, deberías ir a los entrenamientos de la selección mayor, que eso te puede ayudar y no sería ningún problema. Y dije, conmigo no hay problema, fiebre al fin. Claro. Y yo iba y yo asistía. Pues cuando llegue el momento, ahí dice, mira, Auri, estás en el equipo. Y y dije, yo no puedo estar en el equipo porque nosotros tenemos viajes con la prejuvenil. Me dice, no hay problema, tú vas a ir al viaje de la prejuvenil y cuando termines te montamos en un avión y vas con la mayor. Y cuando termines, pues viaja. Y yo,
pero es que no se puede ni separar. Como que era, el primer torneo es en Puerto Rico, que era un Norseca, en Norseca del 98, y yo como que, está bien, no importa, estoy con mi hermana, estoy con otras personas, con Xiomara, que como si fuera familia, y de momento me dice, no, es que estás en el cuadro, y yo, imposible. Sí, yo nada más tengo como Una vez que ustedes jugaron en Juncos contra Argentina, ¿en qué año fue eso? Si te acuerdas. Conjunto contra Argentina. Eso fue en el 2000. Ya eso es 2000. Sí, pero tiene que ser un poquito más tarde porque yo me acuerdo. Yo fui a ese juego. O sea, Por eso. y me acuerdo que mis padres me decían, mira, esa es Eva y la hermana de Eva. Como que eso que tú estás diciendo es porque conocían a Eva ya y entonces pues tú vienes. Es como que, ok, cool, pero tú eras joven. O sea, tú tienes que haber sido bien joven y tienes que haber sido un par de años antes. Yo todavía era una nena, pero ya yo estaba ya como yendo, era como 99, casi 2000, que ya yo estaba casi entrando a la universidad, pero ya yo estaba con 14 años y estaba en la selección y yo le decía a mi hermana, esto es imposible, ustedes son mayores que yo y las del otro equipo, de los otros países que son mayores y que yo voy a jugar en contra de Mireya Luis. Es imposible. Sería para que esa mujer me meta un bolazo y mi hermana me decía, Auri, con calma, o sea, tú tienes las cualidades, tú has practicado con nosotros, tú has defendido. Y yo como que, y eso era como que llora y llora y llora, porque no, o sea, yo quería estar con mi grupo. Porque como que nunca había tenido esa... Sí, pero tú nunca, o sea, como que tú lo estabas haciendo en ese momento más como que te lo estabas disfrutando y no estabas pensando tanto en seguir escalando, como que tú estabas, pues, yo la estoy pasando bien y estoy con la gente de mi edad y la paso bien. O sea, como que la estaba pasando bien y como que estaba aprendiendo y estaba mejorando. Y no fue hasta que entré a la selección mayor que ahí ahí es que toda mi vida cambió. Ya no era esa niña que tenía su tiempo libre, pues yo digo, pues voy para en casa de mis amiguitas, pues, o voy a correr bicicleta en la calle. Ahí es que todo cambió, porque entonces mi mamá decía, ahora es estudiar, ¿sabes qué? Ahora tiene otro compromiso más, ya tiene horas menos, más tienes que estudiar en la escuela, más tienes que entrenar en la escuela y después tienes que ir a entrenar con la selección. Más empiezan los viajes, más tienes baloncesto, ahí mi infancia murió. Sí, es como, ¿verdad? Cuando se murió Michael Jackson, cuando se mueren estas personas famosas que dicen, pues sí, tuvo una vida bien atropellada y ¿verdad? Gracias a Dios, pues el deporte es un poquito diferente porque tiene una vida más social. Pero es parecido porque las personas, o sea, los atletas, los artistas que son prodigios desde pequeños, pues pierden una gran parte de su infancia y tienen que hacer muchos sacrificios desde temprano. ¿Cómo eso te formó para la universidad antes de que hablemos cómo fue ese proceso? O sea, yo creo que esa fue la mejor preparación, porque me dio mucha independencia. Obviamente también mis padres me ayudaban a ser más independiente y que yo misma tomara las decisiones. Cuando yo entré a la universidad, mi nivel de como intelectual era por encima de muchas de las otras jugadoras. Y especialmente son pocos los que entienden que los americanos en su trayectoria deportiva empieza tarde. Empieza más tarde que nosotros los puertorriqueños. Nosotros, ya mi papá, mira, quiero apuntar a mi hija a jugar va a jugar voleibol y va a ser bien buena. Y yo, de verdad, ¿cuántos años tiene? 5. Y yo... No te van a decir va a ser bien buena, es bien buena. Yo, y que juegue, o mira, regala una bola y que juegue. No, pero para que le des clínica. Y yo, que yo le voy a enseñar a una nena de 5 años. Pero obviamente ellos dicen, pero tú empezaste a los 5 y a los 6. Digo, pero era una transición totalmente diferente. Y cuando yo jugué a los 5 y 6, lo que jugaba era, yo empecé en Pitirre, Guaynabo, que ya no existe. Lo que se jugaba era intramural. Colores, mixto, nenas y nenes, y eso era como un mini boli, pues como uno lo ve, recreacional, claro. Como de aprender, o sea, nada de... Clínicas ni cosas especializadas. Exacto, era todo diversión,
pues, obviamente, pero poco a poco mi nivel sigue subiendo y ahí es que fue poco a poco cambiando. Y yo digo, cuando a mí me preguntan a qué edad, yo digo, todavía no, mira, el desarrollo puede ser ya después de los 13 años, después que el jugador tenga deseo de aprender, todo va a llegar, todo va a llegar. Sí, yo creo que lo más importante es la intención, ¿verdad? Y el deseo de escalar, de llegar a otro nivel. Uh-huh. Y el voleibol, yo creo que cualquier deporte debería empezar siendo, o sea, recreación, pasarla bien, hacer amistades, hacer ejercicio. Correcto. Y después en algún momento, si tú dices, oye, me gusta, soy bueno, no necesariamente tienes que ni ser bueno, o sea, te tiene que gustar y tienes que quererlo. Te tiene que gustar. Exacto. Te tienen que gustar. Tiene que ser pasión, exacto. Claro. Una de las centrales que jugó conmigo en la universidad, que es coach ahora mismo, ella hacía atletismo. Uh-huh. Y fue a los 16 años que ella empezó a jugar voleibol. So, ella entró a la universidad con una beca, porque obviamente la coach, el programa de UF vio cosas grandes en ella. O sea, no era la mejor, pero vio una muchacha talentosa y dedicada y dijeron, esta va a ser tu posición y esto lo va a hacer. Y ella mejoró. O sea, ella es two-time All-American. ¿Sabes? Sí. Que no hay, ¿sabes? No hay tiempo de empezar y tampoco no hay tiempo como que para poder terminar, para poder aprender y llegar. Claro. Y lograr. Sí, eso es como todo en la vida, que uno piensa que hay un tiempo específico para todo, pero las cosas pasan cuando uno menos se lo espera. Y hablando de eso, ¿en qué momento tú dices, ya tu mamá te estaba, ¿verdad?, llevando poco a poco, me gustaría que fuera a Estados Unidos, ¿qué tú sabías del NCAA y qué se te hizo difícil entender en algunos momentos? Yo no sabía, de la NCAA yo no sabía absolutamente nada, hasta que empezaron a llegar las cartas de que estaban interesados en mí, que me habían visto en los Junior Olympics jugar. Y ahí poco a poco pues fui asimilando de que obviamente mi hermana le habían ofrecido una beca y había firmado, pero ese día yo no estaba en mi casa, así que yo no sabía, son cosas que mi mamá había comentado. Ella me dice, estas cartas las vas guardando, start doing research de las universidades, de cuál te guste, y yo como que, ajá, ok, yo como que like flipped them back, porque yo estaba en grado 10. Sí. Y ella me decía, pronto tienes que coger el SAT, y yo, ok. Y después le empecé a preguntar, ¿el SAT no es lo mismo que yo cogía, like el PISA? Y me dice, sí, eso mismo, es preparación. Pero la diferencia era que yo estudié en Baldwin School. Claro. Una escuela americana que obviamente que te preparan. Al hacer el cambio a Bayamón Military, pues no se concentran mucho en coger el SAT. Uh-huh. Lo que se concentran es coger en el College Board. So, ya yo estaba más independiente. Y con los años, con la ayuda de mi mamá, pues ya yo estaba como que más enfocada en lo que yo sinceramente quería. Pero de la NCAA no sabía casi nada más de que después, obviamente cuando estaba en la selección, de las que sabía era de Jarlene Santiago, que estudió en Arkansas, en University of Arkansas, Aurimar, que estudió en UF, Sheila López, que estudió en Duque o en Syracuse, una de las dos. Otra que Mónica Morales también, pues cuando yo las veía, que ellas llegaban con sus camisas de la universidad, así decía, ok, las gringas. Y pues, pero era como como por el estilo. Y porque nosotros llegamos, créeme que me pasó lo mismo que esa, like, claro, baggy sweatpants. Y obviamente las generaciones han cambiado, porque ahora mismo la generación de ustedes, la que están ahora, no usan baggy sweatpants. Es diferente. Pero es verdad lo que tú dices. Es interesante porque uno se hace en la mente todos estos pensamientos y de momento cuando ya tú lo vives, como que tú lo entiendes y lo ves desde otra perspectiva. Por ejemplo, como que yo no sé, mis últimos años de high school, pues yo veía que venían los puertorriqueños a jugar en la Jeep y jugaban con sus amigos americanos. Y yo digo, estos tipos se creen cool porque traen a sus amigos americanos. Y pues entonces, pues, cuando yo traje a los míos, pues, entiendo, o sea, y tú ves a la gente que te mira igual que como yo los miraba a ellos. Es la misma.
es la misma dinámica, es interesante porque lo vives y es como que, pues, a lo mejor no debía haber pensado así porque no estaba en esos pantalones, pero... Pero así era que poco a poco fui, y cuando ya para el 98, nosotros tuvimos un torneo en Lakeland, Florida, y llega la coach. Obviamente la coach todavía no me podía hablar porque yo estaba en 11, y ahí es que Aurimar se me acerca y me dice, la coach vino a verte, y yo, ok, y ella me dice, yo estudié ahí, yo me quedé como que, está, y ya era como que, ok, NCAA, hay algo más allá, se va a jugar, te van a dar una beca. Y cuando ya era la official, que ya los coaches, o sea, ya los scouts o el mismo coach podían venir a visitar y hablar con la familia, y ahí fue cuando te plantan, esto es lo que te vamos a ofrecer, es como que los hoy dice, ok, esto es lo que, y esto es lo que va a pasar, y esto como que, y te lo pone, y yo, ok, ¿dónde están los libros? Es hora de, como que de estudiar porque tú quieres jugar. Y se lo pone y dice, nosotros queremos que tú juegues, pero nosotros queremos que tú estudies. Claro. Como que, si tú quieres jugar, tienes que estudiar. Y yo como que, yo quiero jugar, porque yo quiero jugar, tengo que estudiar. Y después de ahí, como que mi mentalidad era eso, como que aprender y jugar totalmente diferente que las americanas. O sea, como mi grupo que entró y me dice, pues, viven allí. Y dice, pues, yo voy para una universidad. Y pues, cojo el voleibol como que, pues, Sí. como que un fun time. Auri, antes de seguir con ese tema, ¿tú crees que se podría decir el exceso de oferta y de atención que tú tuviste en esa edad fue lo que te dejó como que ser así, como quien dice, como decimos en Puerto Rico, dejada, en el sentido de que pues no le dabas tanta importancia en el momento? Porque, por ejemplo, las ofertas que yo tuve las puedo contar con mi mano, ¿entiendes? Que los varones no tienen la misma atención que tienen las nenas. ¿Tú crees que eso afectó o era tu manera de ser? Era mi manera de ser, y como que no estaba tan pendiente. Yo decía, todavía tengo tiempo, que inclusive yo filmé el último día de Letter Intent y yo todavía no tenía ninguna decisión para dónde yo iba. Sí, visité 5 universidades. Inclusive yo fui a Iowa. Y me dice, ¿a que tú fuiste a Iowa? Y yo, no sé, quería la coach, porque la coach bueno, para ese tiempo fue Rita Crockett, y yo, pues, obviamente yo decía, yo no voy a estudiar en Iowa, porque yo no voy a ver maíz todo el tiempo y hace demasiado mucho frío. Obviamente comparado de que yo tenía Nebraska, Penn State, UF, el mismo Long Beach, y que fueron universidades que fui a visitar y que programa alto y bueno. Y todavía hasta el último, ya iba desglosando. Me quedaban 2, y todavía la última semana, bueno, el último día, febrero 17 era el último día de firmar el Letter of Intent. Si tú no firmabas ahí, ya no tenías beca. O sea, se acababa porque se cerraba la brecha. Y mi mamá, me levantó, nos vamos para la escuela, y me dice, tú no has firmado. Y yo, me dice, no, Mauri, esto que está aquí hay que enviarlo por correo. Generaciones diferentes. No es que lo pones en email y eso de o lo escaneas y lo envías por teléfono. Que lo escaneas y lo envías, no, por correo. Y tú firmas. Y yo, no sé, mami. Y me dice, Nebraska, like, really cold. Claro. O Florida, que está cerca. Y yo, ay, mamá, como que eran las 7 de la mañana, mami, Nebraska es lo de menos, el frío, y que después hubiese dicho, gracias a Dios que firmé en UF. Y yo me tiré, yo como que te imaginas de 2 pingües, y yo, Auri, tampoco así, ¿sabes? Como que aquí esto es donde tú vas a vivir tus 4 años, donde tú vas a ser independiente, donde vas a crecer y es lo otro. Y yo, está bien Florida. Y ella me dice, ¿pero por qué? Y yo me quedé como que, y era porque quería salir del Paso, como que había causado tanto estrés. Y le dije, y después dije, es verdad, mami. Florida, porque es cerca para ustedes como familia, más cerca de Puerto Rico,
no va a ser tanto frío como va a ser en Nebraska. Y ella me dice, ¿segura? No es porque va a haber muchos latinos. Y yo, no sé, porque no estaba enfocada en eso. Y ahí, pues, filmé. Y ella me dice, pues, ok, ahora llama a la coach. Y yo, no, me quiero ir para la escuela. Y yo me vine a llamar a la coach como hasta las 9:30 de la noche. Y ella estaba súper nerviosa porque era el último día de filmar. Y es la importancia, obviamente ahora las generaciones han cambiado porque ahora you could do like verbal y ya tú puedes ir committed en grado 11. Exacto. Obviamente no es hasta grado 12 que tú filmas. Sí. Pero que o sea, ya los tiempos han cambiado y lo que están haciendo las universidades ahora, ellos se están adelantando. Como que ya ellos tienen el equipo hecho desde que tú estás en 11, todavía te falta un año completo para ir a la universidad. Que uno dice cualquier cosa pasa, pero a ellos le dan oportunidad para que, si hubo una lección o pasó algo, pues ellos tienen tiempo todavía para no perder esa beca para otro jugador. Y ella y yo la tenía a ella nerviosa porque ella le estaba ocupando una beca que a lo mejor podía coger otra persona y todavía yo no decidía, ella confiaba de que yo iba a firmar allí. Ahora yo creo que si tú hubieses jugado universidad en estos tiempos, tú hubieses firmado como en 7º grado. Porque, digo, no firmado, comprometido verbalmente, porque yo he visto ahora de caso. O sea, yo me he seguido para Estados Unidos a estudiar high school, yo creo. Probablemente. Yo he sabido de compañeras que adelantan high school, se gradúan terminan 11 y cuando van senior, they do like homeschooling y terminan y se van para la universidad. Y yo también he visto el caso que terminas el semestre, ¿verdad?, de la temporada en diciembre, adelantaste las clases, me confundí. Terminas tus clases en diciembre y en enero ya empiezas a practicar con el equipo. O sea, de la universidad, te gradúas antes. O sea, que son casos que en Puerto Rico nunca se ve eso, ¿entiendes? En Puerto Rico, de donde tú te gradúas, tus amigos, todo eso influye mucho en tus decisiones como atleta, por lo menos en mi caso, eso influye mucho. Me interesa saber ya cuando llegas a la universidad, cómo fue esa transición, ya teniendo en cuenta, ¿verdad?, la selección y toda esa experiencia. Yo creo que yo lo cogí, o sea, lo bueno es como me había ido like Summer B, pues tenía más tiempo de like aclimarme a lo que es el campus y las clases y como que otro estilo de vida antes que empezara lo que eran las dos cosas, dividir el tiempo en lo que eran las prácticas, entrenar y coger clases. Eso me ayudó un montón, pero en cuestión deportivo, pues como ya yo estaba en la selección y había viajado, pues ya yo tenía esa independencia y ya tenía como que ser disciplinada, que me tenía que levantar temprano, tenía que llegar temprano a ir a entrenar y descansar en los tiempos antes que empezara el entrenamiento, no como a otras compañeras de equipo, de classmates, pues que todavía se le hacían ese struggle. Y en cuestión de tiempo, pues yo estaba bien enfocada. Yo decía, pues si no juego el primer año, no juego. Inclusive entramos 5 freshmen. Si éramos 5, éramos 4 freshmen y una que había hecho redshirt, porque ya contaba como 5. Y una que era sophomore se me acerca, o sea, el primer día de entrenamiento y me dice, tú sabes que las freshmen no juegan su primer año. Y yo, ok. Y la que entró freshman conmigo, la escucha y empieza a llorar. Y yo, pero ¿por qué tú lloras? Me dice, que si ella, que si. Le digo, today is the first day of practice. You need to show. No, pero es que es tradición, es normal, como que eso es algo ético. When you are freshman, you don't start. Y yo como si fuera protocolo. Exacto. Y yo digo, ¿de verdad? Yo le digo, ¿y tú crees que la coach va a permitir eso? Hello, we're 5 freshmen.
¿sabes? Y todas son de diferentes posiciones, like, if you do good, you will do it, ¿sabes? Pues no fue así. Claro. Empezamos las 5 freshmen y una senior y una junior era el cuadro. De verdad. Y que nosotros cambiamos la mentalidad del programa y también como que la química como era el equipo anterior. Y demostramos de que como que aquí no hay nadie en un protocolo, aquí todo el mundo vino a trabajar, vino a aportar y que vinimos a ganar. Y yo creo que esa fue la única unión que hemos tenido como programa, que pudimos llegar por primera vez a un final. Fuimos el primer grupo que llegó a una final de la NCAA Tournament. Pero como que esa transición para mí deportivamente no fue tan difícil. Auri, y tú mencionaste la mentalidad, la diferencia de mentalidad entre un puertorriqueño y un americano. Habla un poquito más de eso, porque yo he pasado por eso y de hecho lo hemos hablado en el programa anteriormente, pero para los que nos ven, o sea, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que lo fogoso que nosotros somos y pues que sí, obviamente tú tienes que ser egoísta de tu trabajo, o sea, tú tienes que creer que tú puedes hacer el trabajo, comparado al americano de que hizo que yo estoy aquí para ayudar y aportar lo que puedo hacer. Si no de esto, pues mira, estoy acá afuera y te doy la mano, like they're like more team. Nosotros somos como que más individuales. Vamos a hacer la diferencia. Nosotros vamos a hacer la diferencia. Exacto. Sí. Nosotros como que vamos allí, nosotros vamos a ganar, a matar. Digo, si me tienes que echar los 50 balones, échame los 50 balones, yo voy. La americana dice, no, it's okay, como que pues, yo hago esto aquí, tú haces esto allá. Y a mí, sinceramente, me chocó un poco al principio, porque son dos culturas totalmente diferentes. Sí, se juega el mismo voleibol, pero se juega en otro lenguaje. Y es como, fácil ellos te le dicen, there's no I in team. Claro. Aquí tú tienes que jugar y tienes que expresarte también de la misma manera. Y yo pienso que con esa ayuda que tuve en la universidad también me ha ayudado bastante al seguir toda esta generación y toda esta trayectoria a trabajar en diferentes equipos, en diferentes culturas, porque no todo el mundo responde igual. Obviamente nosotros los puertorriqueños sabemos cómo jugamos aquí en Puerto Rico, que te podemos decir las cosas del tú al tú y tú respondes y va, allá tú no le puedes salirle igual. O sea, tú tienes que buscar la manera, como le dicen, el sugarcoating. Claro, buscar la mejor manera de hacerlo. La mejor manera de hacerlo, para decirlo. La mentalidad de nosotros, ¿en algún momento te trajo problemas? Y para ti, ¿qué fue difícil de la transición? Yo creo que era eso, el intelectual, cómo interactuar con mis compañeras de equipo, cómo hablarles. Si no podía decirle nada o no sabía cómo decirle, iba a causar problemas. Pues yo lo que hacía, me quedaba callada, pero si te quedabas callada también era un problema, porque ellos necesitan buscar la manera de... ¿Qué me ha pasado? Por eso es que pongo esa cara. Inclusive cuando entré, la que entró conmigo, pequeña, pero ella entra como walk-on, porque ella no sabía de la NCAA, tampoco. Y yo me enteré que ella estaba en la universidad, porque alguien me escribió, mira, Jennifer Mandel está en UF también, y yo le digo, sí, pero ella no está becada. Y ahí yo se lo comenté a la coach y le dije, mira, hay una muchacha que es libero, ella es bien buena, y como ella ya sabía del equipo de Cagua y jugó en el equipo de Cagua, ella me dice, sí, me llegó un video, una muchacha que quiere hacer como un tryout. Pues ella vino con la mentalidad como si fuera que fui a cualquier otra universidad en Puerto Rico, escuché, hay un tryout, pues voy. Sí. Ella no supo cómo, porque no sabía, ella fue allí a estudiar ingeniería. Sí. Y cuando yo le dije, no tienes que ver el video, tú cógela. Hicieron todo lo posible, ella terminó con una beca y nunca se me va a olvidar. Obviamente, el inglés no era el primer idioma de nosotros, por más que lo entendiéramos. Y hubo una práctica, ¿sabes? Que los americanos, los voleibol, you have to talk,
sea, tienes que hablar, o sea, todo es comunicación. Claro. Hasta para pedir la bola, hasta para, o sea, para lo que sea. Y hubo en una que pues el balón picó y ninguna de las dos hablamos y sale el assistant coach y dice, ustedes tienen que hablar, ¿sabes? Tienen que... Y nosotros como que nos quedamos callados y me dice, ¿saben qué? Ustedes dos hablan español y se entienden, pues se van para la próxima cancha sola, sin el balón, a comunicarse. A mí no me importa si lo hacen en español, en inglés, en chino y de que... Y yo le decía, tenemos que buscar la manera, ¿sabes? Como que like fit in. Y poco a poco, y después yo creo que de ahí era que ninguna de las dos nos callábamos. Sí. Pero ¿Esto fue tu primer año? mi primer año. Sí, sí, yo creo que la parte más difícil es, ¿verdad?, traducir tu forma de jugar en Puerto Rico y tratar de, como tú dices, encajarla en la cultura y el sistema americano. Estaba viendo un poquito de tu resumen en UF y obviamente era como si fuera un testamento. Pero lo que te quiero preguntar, ¿cómo tú te mantienes enfocada y como que tranquila, con los pies en la tierra, de que todavía me queda mucho por lograr? O sea, yo voy a llegar a más que aquí. Nada, porque siempre tenía algo para trabajar y yo creo que lo más grande que yo quería era ir a unas Olimpiadas. Con el tiempo, o sea, yo soñaba de las Olimpiadas desde que ya yo estaba en la universidad. Inclusive yo siempre como que fui bien realista cuando yo empecé en la selección. El programa, nosotros no jugábamos tantos torneos, el único torneo que nosotros participábamos era el Norseca y los Juegos Centroamericanos. O sea, el programa de nosotros fue subiendo poco a poco, obviamente jugadoras talentosas siguieron subiendo el nivel, siguieron como que tratando de aportar más al programa. Ahí es que clasificamos por primera vez a unos panamericanos, que había sido en Santo Domingo. Luego después ya para el 2000, ahí es que empiezan los torneos de los mundiales, fuimos un mundial en el 2001. Ahí que poco a poco yo decía, y cuando yo estaba en la universidad, como que una de mis close friends es una nadadora jamaiquina, y la única nadadora jamaiquina femenina que había traído una medalla de oro para su país. Y como que ese reconocimiento que le daban a esos estudiantes atletas de, you achieved something really big, que era ir a unas Olimpiadas. Claro. Y yo decía, o sea, yo tengo que ir a unas Olimpiadas, porque si yo estoy alrededor de todos estos olímpicos y juego con jugadoras olímpicas cuando jugué en Europa, digo, o sea, ¿qué yo tengo? O sea, que yo no tengo, que es lo que ellas tienen, obviamente. Ellas juegan en equipos, en países en potencia, que son grandes, estructurados, pero nosotros Puerto Rico no tenemos nada que perder. O sea, nosotros le hemos demostrado muchas cosas a otros países y especial. Digo, ¿qué hay que hacer? Digo, ¿cuál es el balance que hay que hacer? Y decía, yo sé que un día pues nosotros vamos a llegar y como que mantener, ¿sabes? Como que seguir trabajando para eso. Porque si no, yo me hubiese retirado hace tiempo y hubiese dicho como que, ay, engancho, porque yo sé que no para ningún lado y pues me quedo, como han hecho algunos jugadores profesionales, dice, ya yo juego profesional, me gano mi dinero, yo tengo que descansar mi cuerpo para lo más importante, que es mi trabajo. O sea, ya la selección no me va a dar a nada. Y yo decía, no, que yo iba a seguir trabajando hasta que se lograra. Y yo creo que hasta ahí se logró. Obviamente le di una oportunidad más, que fue ahora que quise volver, pues ayudar al equipo a ver si podíamos clasificar buscar ese ticket para Tokio. Pero yo creo que ese siempre había sido el enfoque, pero el enfoque más primordial es como que siempre trabajar tu físico. Porque si tú no tienes no tienes el físico, no vas a poder rendir para lo que son para los torneos. Ustedes ganaron el SEC 4 veces cuando tú estuviste ahí. Bueno, yo gané, mis 4 años yo lo gané. Nosotros tenemos el récord de más SEC ganado en la conferencia. Y de esos 4, ¿cuál fue el más especial para ti y por qué? El del último año. Yo creo que fue bien competitivo y fue bien mental. Y es bien difícil cuando tú sabes que tu escuela tiene como que el récord de SEC ganado y tú dices,
like, you can't flinch, ¿sabes? Como que tú no puedes perder, ¿sabes? No puedes. Y ese año la Universidad de South Carolina había subido su programa un montón y como que nos hizo batallar bastante. Y fue una final súper bien intensa. Pero como siempre había un objetivo, nosotros decíamos, si nosotros ganábamos, pues podíamos asegurar los regionales y podíamos asegurar la primera ronda y los regionales. Claro. Y ya teníamos la experiencia del NCAA Tournament, que si you play home, como que ya estás safe. Y ese fue el año que pudimos asegurar para poder entrar al Final Four jugando en casa. Me dijiste que ¿verdad? Que tu meta fue llegar a las Olimpiadas. Después de que pasa Río y todo eso, ¿cómo eso afectó tu legado en UF? No, para mí había sido una emoción. Inclusive había recibido hasta muchos reconocimientos del director atlético, de la misma coach, pues, otras amistades que había tenido en la universidad, de que había achieved algo súper grande. Y yo creo que lo más bonito fue encontrarme todavía ciertos estudiantes atletas que todavía estaban compitiendo y que estaban allí en Río. Wow. Y para mí eso había sido, pues, ser parte de esa historia también y que tuviéramos ese reconocimiento. Tú fuiste exaltada al Salón de la Fama en el 2014. El micrófono está correcto, sí. Ajá, y entonces, para ti, ¿qué fue eso? O sea, como que eso fue, wow, ya estoy al nivel de los grandes de esta universidad, ahora me faltan las Olimpiadas, ¿cómo fue eso? Algo así. Cuando en mi año senior, obviamente también dan un premio lo dividen de The Best Female Athlete y The Best Male Athlete, que es el Ben Hill Griffin Award. Obviamente que pude estar presente. Y cuando yo vi todos los que exaltaban y jugadores profesionales, yo decía como que, wow, este es un big deal del achievement que tú hiciste en la universidad y que, o sea, todo el tributo que tú habías dado del empeño, pues ellos te están reconociendo. Y yo decía que pues, un año de esto, pues no sé, a lo mejor llegaré al Hall of Fame. Yo decía, de llegaré, ¿cómo eso trabaja? Y yo decía que, mano, ¿sabes? Como que pelear con los futbolistas, pelear con los baloncelistas, ¿sabes? Porque el voleibol no es algo tan grande en Estados Unidos, y especialmente en una universidad. Y dije, pero yo no sé, un día esto llegará. Da a reconocer que 10 años después, a mí me llaman y me dice, mira, te vamos a enviar, necesitamos tu dirección porque te queremos enviar una carta porque you've been inducted. Y yo como que, pues está bien, como que yo di la invitación, pero todavía yo no caigo, o sea, en cuenta de todo eso. Y yo digo, pues a lo mejor es como que un sorteo, que yo creo que como que está... Bueno, como a ver si Cooperstown, que cae se vota. Ajá. Exacto, que vamos a ver como un sorteo. Y mami me llama, mira, te llegó la invitación de que, te llegó la invitación de que, so great, yo, pero es que no entiendo, me dice, te van a llamar, y se me llama, y me dice, y te llaman formal, como que por teléfono. Claro. We just want to say que like, you've been inducted to the Hall of Fame, y eso es lo que tú piensas, y yo, ok, gracias. Y era porque no había caído en cuenta. Y después fue como que a la semana que le escribo a la coach y yo como que yo voy para el Hall of Fame. Y me dice, sí, congrats. Y yo, no es muy, o sea, como que it's not too early. Y ella me dice, no, you're like one of the first. Como que eres como la segunda o tercera que they induct you como que súper rápido. Tan temprano. Y yo como que, wow, como que para mí eso fue like, como que it was an honor. Y recibí muchas llamadas y emails de compañeros que estuvieron y que también son parte de eso. Como que ella me decía, no, tú te lo merecías, ¿sabes? Tú hiciste cosas grandes en el programa y para la universidad. Y yo como que, wow, pero pues lo malo fue que no pude participar.
estaba en Azerbaiyán y el club que estaba participando, pues el presidente no me permitió ir a presentar mi... Parte de los sacrificios. Exacto, yo decía, wow, no pude conocer como que otra gente, como que famosa, porque ahí era, yo no sé, ¿sabe? Emmitt Smith, el que fue running back, que jugó con los Colts y eso, cuando yo fui para el Ben Hill Griffin Award, lo habían exaltado ese año. Okay. Como que mi papá estaba más culeco que yo no sé. Él fue para allá a cogerlo por ti. Él estaba. Y le escuché hablar y yo como que, yo lo miraba y yo, okay, somebody, como que, some professional dude, tú sabes, de que, pero ahí es como que el enfoque de que yo tenía, de que pues yo estoy aquí para estudiar y estoy para jugar, no estaba pendiente de quiénes estudiaron y quiénes están ahí. Ahora sí, después de que me gradué, digo, wow, fulano de tal estudió ahí. Pero yo creo que eso es parte de como lo que tú estabas diciendo, de tú estar en tu mundo, de como que pues estoy haciendo lo mío, la estoy pasando bien, no sé quién vino antes, no sé quién viene después, pero ahora, ¿verdad? Con tus años de experiencia y todo eso, pues le pones más atención a esas cosas, ¿es cierto? Correcto, sí. Yo lo más que le doy a los jóvenes es que, diga, aprendan a elegir bien dónde tú quieres ir a estudiar. Recuerda que ahí es que tú vas a hacer tu vida. Ese va a ser tu casa por 4 o 5 años. O sea, que no hagan lo que tú hiciste de cerrar los ojos y escoger. Exacto. Porque hay a veces que tú puedes escoger y después a mitad no te sientes cómodo y te quieres cambiar. Yo pienso que la NCAA ha sido bastante justa, que te da hasta la oportunidad de ir a visitar. Ellos te ofrecen eso, como uno dice, los unofficial visits. Ahí tienes 5, o sea, tienes para escoger 5 universidades para ir a visitar. Obviamente no sé cómo sería en masculino, Sí. porque son menos universidades, pero tienes esa oportunidad de ir a ver, a hacer todas las preguntas y a asociar, y yo creo que eso es lo más importante, porque tú vas a ver, voy a ver el campus, voy a ver cómo es que se comportan, voy a ver, o sea, no simplemente dejarte llevar, ese programa me gusta porque ellos fueron en NCAA National Championship. Sí. Yo sé que todos los casos son distintos, pero o sea, en general más o menos, ¿qué tú crees que debe ser el criterio para una persona que quiera estudiar en Estados Unidos? ¿Qué cosas deberían de evaluar? Obviamente, ¿qué es lo que a ti como que cómo uno se siente cómodo? Si le gustan like open space, closed space, obviamente temperatura, porque a veces, o sea, nosotros que somos puertorriqueños, vamos a un sitio de 60 grados y se me estoy congelando, y sinceramente eso es calor. Donde yo vivo, eso es como verano en donde yo vivo. Eso para mí ahora, porque he jugado en Azerbaiyán, que hacía frío, he ido a Turquía, he estado en el norte de Italia, cuando dan 60 grados, yo digo, si me dejan salir en chancleta, salgo en chancleta. Pero un puertorriqueño que nunca salí, casi nunca, o sea, salir no significa me fui para Disney 4 días, no. O sea, tú estás viviendo allí, tú tienes que saber. Obviamente, lo más importante, si ese programa, o sea, si esa universidad te va a dar esa ayuda académica que tú sinceramente pues necesitas, que ellos van a estar ahí dispuestos que tú salgas con un diploma, eso es bien importante, que ellos, like, they back you up. Y obviamente todo lo demás, lo que sea deportivo, eso es, yo digo que eso es misceláneo, porque varía. Eso va a correr por tu sangre, y cualquier otra universidad tú puedes hacer eso. Yo creo que lo más importante es lo que tú vayas a estudiar, si te gustan un campus grande, un campus pequeño, obviamente UF, yo lo veía como que medio, pero era una universidad bastante grande, y a veces yo iba a coger clases en un auditorio y yo decía, como que yo trataba de llegar lo más temprano posible para coger los asientos de atrás, porque todo el mundo le gustaba los asientos de atrás, pero es entendible, ¿sabes? Se acaba la clase y arranca, no tienes que esperar, ¿sabes? Salir de todo ese teatro, o si llegas
bajar todo el teatro y lo que te toca son los asientos de al frente. Te ve todo el mundo caminando. Te ve todo el mundo caminando, llegaste tarde, y si el maestro es de esto, te hace la pregunta a ti. Pero como que yo creo que eso es lo más primordial, ¿no? Dejarte llevar por lo que ha hecho el programa. Obviamente, y que el programa deportivo, o sea, que tenga algo para ti, ¿sabes? Que tenga ese espacio para ti, para mejorar y que tú puedas aportar para ello. Eso yo creo que es bien, bien importante porque hay veces que lo he dicho anteriormente, ¿verdad? Pensamos en lo que tú dijiste. Esta universidad fue a National Championship, pues yo quiero ir para allá. Y la verdad es que probablemente si el equipo tuyo estuvo en el campeonato nacional el año pasado, es muy probable que tú no vayas a ver ni un minuto de juego ahí, a menos que sea, ¿verdad? Un fenómeno. Pero me interesa saber qué es lo más que tú te has llevado de esos años universitarios para el resto de tu vida profesional en el deporte y en la vida. Yo creo que el lack of effort, como que seguir trabajando es duro. Eso yo creo que me ayudó un montón. O sea, lo que tú hagas es lo que te va, es lo que va a hacer la diferencia en cualquier equipo. Y noté la diferencia. Cuando yo entro a Europa, es otra cultura diferente. O sea, no es el come on, y eso no, ya, eso es más independiente. Claro, pues, Dice, yo vine aquí a trabajar, si tú no haces eso, tú me estás dañando mi trabajo y yo no voy a perjudicar que tú dañes mi trabajo. Aquí, y tampoco no es de que si tú lo hiciste mal, todo el mundo paga, no, lo pagas tú solo. Sí. Como que la universidad es al revés, de que si lo hiciste mal, paga todo el mundo. Y como que eso me ayudó, como que también me ayudó un montón. ¿Y tú crees que el proceso de tú ajustarte, ¿verdad? De ir de high school en Puerto Rico a UF, te ayudó como de experiencia para ajustarte de UF a Europa? Sí, bastante. Y, o sea, me interesa saber, esta pregunta te la hago como fanático, como quien dice. O sea, ¿cuál es tu approach en términos de entrar a una nueva cultura? O sea, ¿qué consejos tú le puedes dar a alguien que está entrando a una nueva cultura que no conoce ya, ¿verdad? Teniendo en cuenta que tú has estado en muchos países. Más de ser bien con las cosas. Como que no le tengan... que ser, más de ser open-minded con todo lo que se te acerque. No tenerle miedo. No tenerlo miedo en aprender o tú decir que ¿sabes? Que no entiende, porque siempre va a haber alguien que quiera ayudar. Inclusive cuando yo entro a la universidad, obviamente yo estudié en boarding school, mi mamá era maestra en boarding, pues yo sabía inglés, siempre era la pelea de que tú tienes que hablar inglés, y obviamente no lo hablaba, porque mis amistades no, sabemos inglés porque teníamos cable, pero no es nuestro primer idioma, no había necesidad de hablar. Y por más que tú sepas inglés y tú vayas a otro país, no es el mismo inglés. Porque todavía se habla como... La intención, el humor, todas esas cosas que están detrás del lenguaje. Y las palabras, como que totalmente diferentes. Y a veces yo no me atrevía a hablar porque sentía que me iban a relajar. O que decían, yo no te entiendo. Y pues yo trataba de como que ponerle como que empeño de que tengo que hablar. Incluso a mí me decía, cuando estés en la universidad no te pases con los puertorriqueños, o sea, no es por nada, es como que para que te ayude el inglés. Claro. Y yo, ok. Y conocía gente, y yo tenía amistades de que yo no sabía que iban a estudiar en esa universidad, y me los encontraba en el campus. Que no compartía con ellos era porque no tenía tiempo. Porque el tiempo es de entrenar, comer, estudiar, ir a la práctica, cenar, study hall, y cuando terminaba eran las 10 y tú decías, free time, pero después tienes como que me tengo que levantar a las 5:30 de la mañana para otra vez, y decía, yo me quería acostar a dormir. El free time tuyo es dormir, eso es lo que hay. El free time mío era dormir. Y había gente que me decía,
¿de dónde tú eres? Y yo, de Puerto Rico. Y yo decía, tú no eres de Puerto Rico. Y yo, ¿por qué? Me dice, primero el acento. Y yo, ok, ¿qué tiene que ver? Y él me dice, no, pero como que tú eres trigueña. Pero obviamente, estoy en Florida y cuando hablamos de cultural, pues muchos de los americanos conocen los puertorriqueños que viven en la Florida y que viven en Nueva York. Claro. Ay, y cuando tú hablas, cuando tú ves un New Yorker o un puertorriqueño que habla de la Florida, hablan totalmente diferente. Y nosotros puertorriqueños hablamos, obviamente, también tenemos nuestros acentos. Y ellos decían, pues está bien, no importa. Y cuando yo hablaba, pues, hice amistad y ellos me corregían. Y como que hablaban, y a veces yo decía a los puertorriqueños y yo le empezaba a hablarle español y ellos no entendían porque no, o sea, no se criaron hablando en español, ellos hablaban en inglés. Pero eso es lo ¿En más algún importante. momento hubo racismo en tus años de universidad? Nunca lo presencié. Okay. Sí, pero siempre, pero por lo menos hacia mí nunca o sea, en la universidad no lo pude presenciar, pero sí sabía que había. Presente. O sea, como que veía en otros sitios, ahí Claro. con otras personas. Auri, para terminar, quiero que le des un consejo a alguien que esté buscando una universidad ahora mismo o alguien que esté buscando jugar profesionalmente. Más o menos, ¿verdad? Un proceso bastante similar, pero si tú obviamente conoces alguna de las diferencias grandes, pues que las expliques. Yo creo que para la universidad es más fácil que para buscar el profesional, y me voy a explicar el por qué. Para buscar una beca hay muchas universidades. Y yo creo que los coaches, y porque he tenido mucha interacción con muchos coaches y muchos scouts, también tengo compañeras de former teammates que ya han hecho el salto, que están coaching o están de assistant coach. Esos coaches lo que están buscando es esa interacción con el estudiante atleta. Ellos quieren que tú mismo, tu estudiante atleta, haga ese approach, porque ellos saben cómo sería tu personalidad, qué carisma tú tienes, qué atrevimiento, en vez de que venga a alguien de afuera, un intermediario, y que le hable de ese estudiante atleta. Y ellos lo que le piden son cosas sencillas, que tú mismo te grabes, puedes decir un párrafo, pero uno de tus videos de juego que lo puedes grabar hasta con tu celular. Simplemente crear un link de YouTube y así mismo enviárselo por el email de ellos, de la facultad de voleibol. Y eso es lo que a ellos les gustan, esa interacción, que tú tengas ese atrevimiento, porque eso dice mucho como atleta y como estudiante que puedan ayudar para su equipo. Sí, ellos buscan jugadores talentosos, pero ellos lo más que buscan son jugadores que they fit in a la personalidad del equipo que ellos quieran hacer y lo responsable que tú seas. Porque you could be the best player, pero si tú no tienes esa actitud de trabajadora, pues para ellos no les funciona porque estarían trabajando algo extra más. Sí, Todo sería demás contraproducente. Sí. Tú conseguir a alguien, ¿verdad?, talentoso, que después tú tengas que invertir tiempo en tratar de arreglar su actitud o lo que sea. Pero Exacto. continúa. Exacto. En Ciudad eso es lo más fácil. Y para profesional, obviamente yo creo que lo más recomendable es buscar un agente, pero ese agente que te ayude, no cualquier agente que diga, pues yo te puedo conseguir ese contrato y después que no te consiga nada. Si no quieres trabajar, pues obviamente tienes que trabajar aparte, trabajando con los clubes, pero es más difícil, ya ahora hay menos ligas. No es no es por quitarle el sueño a ese jugador llegar a jugar en Europa. Es pensar en la realidad que estamos viviendo hoy en día. No simplemente como en nuestro país, Puerto Rico, pero también en otros países están sufriendo. Y la calidad del mercado se va cerrando cada día más. Pero lo más importante es que no pierdas las esperanzas, siempre pues tienes
un video tuyo que le puedas atraer a cualquier gente y empezar, como uno dice, low, bajito, donde yo pueda ir a exponerme, hacer mis números, dejarme ver, y entonces de ahí pues ir creciendo y que esa exposición que yo di en un equipo pequeño pues pueda llegar hasta un equipo grande, que más o menos así fue mi trayectoria. Sí, yo creo que lo que dices aplica para cualquiera de los dos escenarios, que es bastante parecido, pero obviamente con diferentes circunstancias. Así que con eso damos por terminada esta entrevista. Gracias a todos los que sintonizaron el día de hoy. Yo me disfruté esta entrevista un montón. Espero que ustedes igual. Para mí han sido 10 episodios muy, muy satisfactorios. La he pasado súper bien. He aprendido de gente que he admirado desde pequeño. Así que gracias por acompañarme en esta travesía. Antes de terminar, quiero exhortarlos a que nos sigan en las redes sociales, en YouTube como Bolimanía TV y en Facebook, Instagram y Twitter como Bolimanía. Será hasta la próxima y gracias por sintonizar. Gracias por la invitación.